Hola, vamos a hacer un repaso de Simple Past, por lo tanto vamos a hacerlo en español. Vamos a empezar a ver los diferentes usos de Simple Past. Uno de ellos sería for a completed action in a time before now. I met my husband in 1993. Si se dan cuenta, esta acción ya fue completada en 1993. De hecho, me están dando una fecha. For events that were true in some time in the past, para eventos que fueron verdad por algún momento en el pasado. En algún momento en el pasado, they lived in Russia for 3 years, ¿ok? Ya vivieron en Rusia durante 3 años, en un momento fue verdad, ya no lo es más. For a list of completed actions in the past, Ryan came in, took off his coat, and sat down. Si se dan cuenta, nosotros tenemos una lista de acciones, todas ellas en pasado. Ya todas fueron completadas, ¿sale? Si se dan cuenta, esta es una secuencia de eventos. Primero entró, después se quitó el abrigo y finalmente se sentó. Entonces, siempre que nosotros tengamos una secuencia de acciones en pasado, vamos a usar Simple Past. For habits in the past, when I was a child, I played the piano. Eventos, hábitos en el pasado, ¿ok? Cosas que eran cotidianas en nuestro pasado. Cuando yo era niña, tocaba el piano. Ya no lo hago más, pero en ese momento en el pasado solía hacerlo frecuentemente. For past facts, he did not or he didn't like eggs before. En un pasado era un hecho que a él no le gustaban los huevos. En este momento puede ser que sí. To talk about an action in the past that took place in the middle of another action in the past as well. Para hablar de una acción en el que se llevó a cabo en el pasado y que sucedió en medio de otra acción en el pasado, ¿ok? When she arrived, I was watching TV. Tal vez yo empecé a ver la tele a las 6 de la tarde y ella llegó a las 7. Yo ya llevaba un buen ratito viendo la tele cuando ella llegó. Generalmente usamos pasado simple para mencionar las acciones que interrumpen a otra acción en el pasado. Otro dato importante de Simple Past es que nosotros tenemos que clasificar los verbos. Los vamos a dividir en dos grupos. Irregular verbs. Irregular verbs have special past tense forms. They do not end in D or ED. You will need to memorize these special forms. Example, drive, drove. Los verbos irregulares son verbos que tienen una forma en pasado que es especial. En este caso, no les vamos a agregar ni ed, ni de, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente tienen que memorizar estas formas especiales. Aquí tenemos un ejemplo. Drive, drove. Regular verbs. When forming the past tense of regular verbs, add D or ED to the present tense form of the verb. Cuando nosotros tenemos un verbo regular para formar el pasado, tenemos que agregarle de, ed o de a la forma base del verbo. Por ejemplo, aquí tenemos cook. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo en pasado? Que nosotros vamos a agregar ed, cooked. ¿Ok? De esta manera nosotros convertimos un verbo regular de presente a pasado. Lo que les decía de los verbos irregulares, nosotros no podemos tener una reglita en especial, pero sí podemos agruparlos en diferentes formas para que ustedes puedan aprenderlos más fácilmente. Aquí en esta primera tablita azul, si se dan cuenta, tenemos bring, brought, brought, build, built, built, buy, bought, bought, catch, caught, caught, feel, felt, felt. ¿Qué notamos? Ok, chequen acá arriba de cada columna hay un cuadrito y si se dan cuenta, estos dos son exactamente iguales, pues pasa lo mismo con estos. ¿Ya vieron? Brought, brought. Entonces, la segunda columna, que es Simple Past Form, es exactamente igual a la tercera columna, que es Past Participle, ¿ok? Ese sería el primer grupo. Vamos a ver el siguiente grupo que está en verde. We have bite, bit, bitten, break, broke, broken,
choose, chose, chosen. Vamos a notar qué pasa acá arriba. Si se dan cuenta, the base form, la forma base, que es la primera columna, y la forma en past simple, que es la segunda columna, son diferentes. Cambia. Tenemos bite, beat, break, broke. Pero ¿qué pasa con la tercera columna? Pues la tercera columna va a ser muy parecida a la segunda, pero va a terminar en N. Beat, beaten, broke, broken, chose, chosen, flew, flown, forgot, forgotten, froze, frozen, hid, hidden. Ese sería el segundo grupo. Vamos a ver este grupo rosita. Recuerden que nosotros tenemos un código arriba de cada columna. Ya quedamos que la primera columna es base form o forma base, segunda columna es past simple form y tercera columna es past participle. Ok, ¿qué pasa aquí? Tenemos do, did, done. Draw, drew, drawn. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. En esta columna, si se dan cuenta, hay cambios de la primera a la segunda. Pero la tercera es muy parecida a esta primer columna, solamente que le vamos a agregar una terminación en N. Do, done. Draw, drawn. Drive, driven. Eat, eaten. Fall, fallen. Give, given. Go, gone. Row, rown. Ese sería otro grupo. Aquí en el cuadrito verde menta tenemos un cuarto grupo que, si se dan cuenta, arriba tenemos tres vocales. I, A, U. Si se fijan, el verbo en su forma base lleva I. Begin, drink, ring, sing, sink, swim. Para cambiarlo a pasado, pues esa I va a cambiar a. Begin, began. Drink, drank. Ring, rang. Sing, sang. Sink, sank. Swim, swam. Y para pasado participio va a cambiar por U. Begin, began, begun. Drink, drunk, drunk. Ring, rang, rung. Sing, sang, sung. Sink, sank, sung. Swim, swam, swum. Tenemos un grupo más aquí en naranja, que si se dan cuenta, la primera columna y la tercera son exactamente iguales. Become, became, become. Come, came, come. Run, ran, run. En esta columna amarilla, en este grupo amarillo, aquí no hay cambios. Todos los verbos permanecen igual en las tres formas. Bet, bet, bet. Cost, cost, cut. Cut, cut, cut. Hit, hit, hit. Hurt, hurt, hurt. Let, let, let. Put, put, put. Shut, shut, shut. Y por último, como siempre, vamos a tener al verbo to be en un apartado especial. Aquí se acuerdan que nosotros en presente tenemos tres palabras para el verbo to be. Tenemos am, is, are. Bueno, pues el pasado de am o is es was. El pasado de are es were. Y para past participle, en ambos casos tenemos been. Ya vimos los verbos irregulares. Ahora vamos a ver las formas o las reglas de ortografía para que nosotros podamos agregarle ed a los verbos regulares. Recuerden, esto solamente funciona para verbos regulares. Vamos a ver, como regla general, en la mayoría de los verbos nosotros les agregamos ed. Por ejemplo, visit, visited, start, started, watch, watched, rain, rained, finish, finished, listen, listened, work, worked, walk, walked, want, wanted. Para esto nosotros vamos a tener varias excepciones. Una de ellas sería que cuando un verbo termina en e, solamente le vamos a agregar la d. Por ejemplo, like, liked, arrive, arrived, dance, danced, live, lived, love, loved, close, closed, taste, tasted, use, used, decide, decided.
Otra excepción es cuando el verbo termina en consonante más Y, but be careful over here, pero tengan mucho cuidado aquí. Esto solo funciona si el verbo termina en consonante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que en este caso nosotros le vamos a quitar la Y y le vamos a agregar IED. Vamos a ver los diferentes ejemplos que nosotros tenemos. Study, studied. Cry, cried. Tried, tried. Fry, fried. Tengan mucho cuidado, como les comenté, esto no aplica cuando nosotros tenemos una vocal. ¿Qué ejemplos podríamos poner con vocales? Pues bueno, vamos a poner aquí play. Este es vocal, por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es que solo le vamos a agregar la ed. Si es vocal, esta regla de arriba no aplica. Esa aplica únicamente para las consonantes, consonante más Y. Otra regla que nosotros tenemos es que si el verbo es de una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última consonante y agregar ed. Vamos a ver los diferentes ejemplos que tenemos. Stop. Tenemos consonante, vocal, consonante. ¿Qué vamos a hacer? Que repetimos la última consonante y le agregamos ed. Plan, consonante, vocal, consonante. Repetimos la última consonante que es la N y agregamos ed. Esta regla también la podemos aplicar cuando tenemos dos sílabas en el verbo, ¿ok? Y también termina en consonante, vocal, consonante. ¿Qué va a pasar? Que aquí es importante la pronunciación que nosotros tenemos en ese verbo. Aquí les puse un ejemplo. Admit. Admit. Si se dan cuenta, es más fuerte la pronunciación de la segunda sílaba. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta característica que tiene un sonido más fuerte en la segunda sílaba, entonces sí podemos duplicar la última consonante y agregar ed. Cuidado, aquí ¿qué pasa? Excepciones. Cuando la última consonante es W, X, Y y Z, no se duplica. Por ejemplo, fix, fix. Aquí nosotros con fix tenemos consonante, vocal, consonante. Como es una X y queda en excepción, solamente le agregamos ed. Otro ejemplo podría ser show. Como show termina en W y queda dentro de nuestras excepciones, solamente le vamos a agregar ed. Ok, esas son las reglas respecto a cómo formar el verbo en pasado simple. Ahora vamos a regresar un poquito a la estructura. We've already said, ya dijimos que pasado simple, we use it to talk about finished actions that happened at a specific time in the past. Usamos pasado simple para hablar sobre acciones terminadas que sucedieron en un momento específico en el pasado. Y vamos a tener tres formas. Affirmative, lo vamos a usar para cualquier sujeto, esto lo hace todavía más fácil. Y vamos a poner el verbo en pasado simple y todo el resto del enunciado. ¿Ok? Para negativo, vamos a agregar un verbo auxiliar, que se acuerdan que el verbo auxiliar en este caso es did, que es pasado de do. Nosotros podemos aquí hacerlo negativo agregándole el not, ¿ok? Esta sería la contracción. Did not es exactamente lo mismo que didn't. Ok. Y vamos a agregar el verbo en su forma base. Para pregunta, nosotros vamos a empezar con did, subject, el verbo en su forma base. Did he come? Y recuerden que con el mismo verbo que vamos a preguntar, es con el mismo que nosotros vamos a responder. Ok, aquí tenemos ejemplos de las tres formas. Vamos a ver. Si se fijan, tengo diferentes pronombres. Yo tengo como pronombres, tengo I, tengo she y tengo we. A pesar de que tengo tres sujetos diferentes, pues yo siempre voy a tener
la misma conjugación cuando nosotros hablamos de pasado simple. Voy a poner el verbo en pasado. I ate pizza, she ate sushi, we ate tacos. Si se dan cuenta, a pesar de que cambié el sujeto, el verbo queda exactamente igual en pasado. Sea regular o irregular, aplica lo mismo. Ok, ¿qué pasa? Que cuando yo quiero hacer este enunciado negativo, voy a tener que utilizar un verbo auxiliar. Ok, ese verbo auxiliar sería do. Y para decir que no, pues le voy a agregar el not. Did not es exactamente lo mismo que si yo utilizo la palabra didn't, ¿ok? Es la forma de contracción. We didn't eat tacos. Aquí es algo muy importante. Ya con el not, con el did not, yo ya estoy expresando pasado, ¿sale? Aquí con estas palabras yo ya estoy hablando que es pasado y que es negación. Por lo tanto, yo ya no necesito expresar pasado nuevamente. Así es que el verbo de acción se va a quedar en su forma base. ¿Ok? Es importante eso. No se debe poner, no es correcto poner los dos en pasado. Porque aquí yo ya tengo el pasado con did. ¿Ok? Ya no es necesario expresarlo nuevamente. Entonces, ya quedamos que did ya es pasado, por lo tanto, no necesito repetirlo en el verbo de acción. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer una pregunta? Ok, cuando yo quiero hacer una pregunta, pues voy a hacer una inversión entre el verbo auxiliar y el verbo del sujeto, más bien. Quedamos con nuestro verbo auxiliar es did. Yo lo voy a intercambiar de lugar con el sujeto, es decir, paso al inicio did, que es mi verbo auxiliar, y el sujeto lo paso en medio. Did we eat tacos? Recuerden, con la misma palabra que ustedes usan en la pregunta, con el mismo verbo auxiliar que usan en la pregunta, es el mismo que ustedes van a usar para responder. Did we eat tacos? Yes, we did. Or no, we didn't. Pero estamos usando exactamente el mismo verbo. En este caso es todavía más sencillo porque no va a cambiar con el sujeto. Para todo vamos a utilizar, si es afirmativo, el verbo en pasado, sea regular o irregular. Si es negativo, didn't más el verbo en su forma base. Para todos los pronombres es igual. Si es interrogativo, nosotros intercambiamos, ¿ok? Hacemos una inversión entre el sujeto y el auxiliar. Jalamos el auxiliar al principio y después sigue el sujeto. Ok, en todo caso que nosotros necesitemos utilizar una question word para hacer una WH question, pues se la vamos a agregar al inicio. Supongamos, yo le puedo agregar aquí, when did we eat tacos? ¿Ok? Para convertirla en otro tipo de pregunta. Mi respuesta podría ser yesterday. ¿Ok? Si nosotros queremos hacer una pregunta más amplia, que sería una WH question, para obtener más información, solamente le agregamos la palabra al inicio y respetamos la misma estructura. Ok, when did we eat tacos? Yesterday. Why did we eat tacos? Because we were on the street and we couldn't find anything else. Okay? Where did we eat tacos? Downtown, en el centro, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros solamente agregamos la WH question al principio. La única excepción sería con who. ¿Por qué? Porque el sujeto generalmente es la respuesta a la pregunta. ¿Ok? Si tienen cualquier duda, por favor, coméntenme, mándenme mensajito, pónganse en contacto y pues por el momento sería todo. Muchísimas gracias y que tengan muy lindo día.